Buenos días. Hoy iniciamos una nueva entrevista dentro del marco de los proyectos de investigación en relación con mujeres, memoria y transiciones políticas. Es un estudio comparativo entre Madrid, Valladolid y Mallorca. Tenemos la suerte de contar hoy con la presencia de una histórica del sindicalismo y de comisiones obreras. Ella es Natividad Camacho García Moreno. Se define como mujer sindicalista que está en esos primeros momentos del movimiento de comisiones obreras, y luego en su trabajo pues lo ha relacionado con el textil, que ella considera muy feminizado, y con la jardinería. Todas esas cosas nos las va a contar, pero quizás su hilo conductor, su presencia aquí, su mujer, su modelo referencia, es que es una feminista de base, de vida y de ser, de esencia. Bueno, Natividad, buenos días. Buenos días. Vamos a enfocar esta entrevista como una historia de vida. Es lo que más nos interesa, relacionar la vida, el pensamiento, la cultura, el trabajo, y desde luego en relación pues con tu ser de mujer, con tu esencia de mujer, que es feminista además. La primera parte, en esa trayectoria, en esa visión de tu vida, es el marco, el momento, el año en el que naces, el contexto, cómo era tu familia, qué oportunidades te ofrece la familia, cómo transcurre tu infancia, tu adolescencia, todos esos años en los que te estás formando. Y bueno, pues claro, el ambiente familiar es determinante, y luego pues el ambiente escolar y de estudios. Pues yo nazco un 1 de octubre de 1947 en el número 5 de la calle Zacatín, en un pueblo de Ciudad Real que se llama Fuencaliente. Soy la primera hija de Tomás y Emilia, que son mis padres, mi padre y mi madre, y soy la mayor de 5 hermanos, 2 hermanos y 2 hermanas. En esa fecha mis padres acaban, como 2 años o así, hace que cuando yo nazco, que ellos han salido de la cárcel. Mi familia es una familia muy represaliada. A mi madre la pelan, a su padre, mi abuelo Gerardo, le fusilan, a mi padre lo condenan a muerte, pasa 12 años en la cárcel, que luego se quedan en 6. Fusilan a mi tío Felipe, que es el hermano mayor de mi padre, y mi tío Felipe, cuando le fusilan tiene 24 años. A su padre, mi abuelo Escolástico, le fusilan también. Y mis abuelas, mi abuela Nati, por la que me llamo Natividad, es la madre de mi padre, que era una mujer muy religiosa, pero que no puede ir a misa porque en la iglesia se han desarrollado todas las acciones de detenciones, de pelar a las mujeres del pueblo, de todo lo que es esa represión terrible, ¿no? de esos días. De
de aquellos momentos. Mis abuelos tienen 40 y pocos años cuando les fusilan, y así como era normal que en la mayoría de las familias lo habitual era callar y no comentar la situación familiar, pues mi madre es muy extrovertida y cuenta todo, cuenta lo que les pasa, cuenta cómo mi abuelo Gerardo es panadero, además era de Acción Republicana, mi abuela Rufina, a la que llaman Nina, es la presidenta de Acción Republicana de un pueblito como Fuencaliente. O sea, son personas que se significan mucho. En esa panadería además tenían la estafeta de correo y las reuniones de la casa del pueblo. O sea, que era una especie de totum revolutum. Luego era maestro de música, con lo cual también ensayaban. Eso la familia materna. Mi abuela Rufina fue juez de paz en el pueblo, es decir, que yo, sin saberlo, pues llego a una familia que paga muy caro, paga con su vida el compromiso republicano, el compromiso con la República. Mi abuela Nati, con la que luego tengo una relación de pequeña, porque mis padres se trasladan a vivir a Puerto Llano, a buscar trabajo. La situación en Fuencaliente es muy hostil hacia las familias que han perdido la guerra. Entonces mis padres y mis tíos pues se van a Puerto Llano, que es el foco industrial de la provincia, y a veces me dejan con mi abuela porque la contaminación industrial de Puerto Llano a mí me sienta fatal, y entonces me mandan a veces con ella. Mi abuelo Escolástico, que es el marido de mi abuela Nati, es comunista, es uno de los concejales comunistas del pueblo, y mi abuela vivían enfrente y se casan y forman una familia. Mi abuela totalmente religiosa, muy devota, que recibe un choque terrible, porque no solo matan a su marido, a mi abuelo Escolástico, sino que también matan a su hijo mayor, a Felipe. A Felipe le conmutan la pena de muerte, pero hay unos falangistas en el pueblo que se saltan la sentencia, van a la cárcel de Almodóvar del Campo, lo sacan y lo matan en la calle, de aquellas sacas que hacían. O sea que yo empiezo a conocer toda esta historia tremebunda pues relativamente pronto. Para mayor tragedia, mi abuelo Gerardo, tanto mi abuelo Gerardo como mi abuelo Escolástico eran contrincantes políticamente hablando. Uno era de Acción Republicana y el otro era del Partido Comunista. Entonces habían tenido siempre encontronazos entre ellos, porque Escolástico era el ebanista del pueblo, era el que te hacía el armario, te hacía la casa cuando te casabas y el ataúd cuando te morías. Entonces habían tenido muchas rivalidades políticamente hablando. Y mira por dónde acaban en el mismo calabozo en Capilla. Y mi abuelo Gerardo ha ocultado una cuchilla de afeitar y se cortan las venas, en Capilla mismo.
Entonces, cuando hacen la saca para fusilarles, mi abuelo está prácticamente muerto, ha fallecido, porque él tiene la idea de que no les puede dar la satisfacción de acabar con su vida. Bueno, pues esto hace que mi madre, todavía no tenía 18 años, pues va a ver a su padre desde Fuencaliente a Almodóvar del Campo, que es la cabeza de partido, y cuando van a verle le sacan toda la ropa ensangrentada. Bueno, es un drama, mi madre lo cuenta como algo pues de salir dando gritos por la calle y bueno, de esas cosas que acaban desquiciando, ¿no?, a la familia. Entonces todo esto nos lo van contando desde muy pequeños, porque la culpa de todo en mi familia la tenía Franco. Si no teníamos una casa adecuada, Franco era el culpable. Si llovía demasiado ese año, se rompía un cristal, Franco era un criminal de guerra. Y lo que pasa que los aliados no habían desembarcado en Cádiz, como decía mi madre, y no le habían podido juzgar en Nuremberg como a los fascistas. O sea que yo lo que recuerdo es estar politizada desde mi más tierna infancia, sabiendo que vivo con una familia con muchas carencias, con mucho sufrimiento, y como un poco destrozados, ¿no? O sea, yo veo a mis padres, no sé si con mucho o con poco uso de razón, pero yo les veo que no solo han perdido una guerra, sino que no pueden, que no saben, incluso que no quieren hacer ningún esfuerzo por relacionarse, por convivir, y es como una especie de autoexilio, hasta el punto que mi siguiente hermana tiene 11 meses menos que yo, y ni a ella ni a mí nos llevan a la escuela, porque no quieren que nos enseñen a rezar ni a cantar el Cara al Sol. Con lo cual, mi madre nos enseña a leer y a escribir, nos enseña poesía, recitamos desde pequeñitas a García Lorca, a Antonio Machado, sabemos de las mujeres del 27, bueno, eso que es la parte que yo recuerdo con más cariño, con más imaginación. Era un poco como tener pájaros en la cabeza, ¿no? Porque en el barrio, pues ya en Puerto Llano, estamos en el extrarradio, vivimos con carencias de todo tipo, no hay alcantarillado, no hay agua potable, la mayoría de los habitantes son mineros de unas minas de una especie de antracita, de pizarra bituminosa, que hacen unos líquidos, unos lubricantes, y ahí conozco también la primera huelga general que se da en solidaridad con los mineros asturianos en el 62. Bueno, mis padres me ven tan seria y tan responsable que me dan a guardar el Mundo Obrero. Mi padre sigue siendo militante comunista. En realidad yo creo que es un estalinista con el que enseguida empiezo a tener muchísimos problemas. Empezamos a tener, mi hermana y yo,
hasta el punto de romper totalmente con ellos. Y entonces conozco enseguida lo que es la lucha sindical en la zona. Mi padre trabaja en la Calvo Sotelo de entonces, lo que hoy es en Petrol, y recuerdo que el trabajo que entonces hacían, la empresa la estaban montando, la refinería la estaban montando equipos ingenieros alemanes, y a los trabajadores, a la gente española, a la gente de la zona, la contratan siempre de forma eventual, como que hay una inseguridad muy grande en el trabajo, que no hay manera de que mi padre sepa si el año que viene va a tener o no va a tener trabajo. Con esa huelga coincide el primer paro por el convenio colectivo de la empresa. Entonces, en mi casa había habido una reunión donde mi madre había pasado a limpio las reivindicaciones del convenio y se lo había dado a mi padre. Entonces detienen a mi padre por la huelga. El puerto ya no está en huelga, toda la zona. La huelga yo creo que dura desde finales de abril hasta ya bien entrado junio, y hay detenciones. Bueno, la única manera de frenar la huelga es la represión. La Guardia Civil ocupa la Puerta de los Pozos, los mineros se encierran. Bueno, yo vivo todo esto porque de forma muy, muy directa, por lo que comentaba antes, porque mis padres, bueno, tanto la Pirenaica como el Mundo Obrero hace la reseña de cómo van las huelgas en Asturias. Y entonces me dicen de ir me mandan ir a la Boca de los Pozos a repartirles para que lean los mineros la información que hay sobre el conflicto. Detienen a mi padre, pero se dan cuenta que no es su letra. O sea, en los interrogatorios pues no pueden confirmar. Pero afortunadamente en ese caso no relacionan a mi madre y no la detienen. Pero mi padre pierde el trabajo y entonces al año siguiente, porque cuando te detenían, las empresas podían aplicar 3 faltas consecutivas al trabajo como una falta grave, no solo por ya el cariz político y de represión, ¿no?, del despido, sino porque legalmente habías faltado 3 días al trabajo. En realidad era justificadísimo que no podías ir al trabajo, estabas detenido, ¿no? Entonces mi familia se traslada a Madrid. Ya en Puerto Llano me llevan a un taller de costura, yo creo que ya con 10 años, 11 años, 12 años, y era un poco lo habitual, ¿no?, en las familias obreras, llevar a sus hijos y a sus hijas a aprender un oficio, a las chicas aprender a coser, sin ninguna remuneración, o sea, no nos pagaban nada, pero te enseñaban a coser. Y entonces, al llegar a Madrid, pues busco trabajo enseguida en las fábricas de confección e inmediatamente empiezo a trabajar en el sector del textil confección en Madrid, que yo entro en Manufacturas Clámide a finales del 63. Por supuesto hemos vivido todo el proceso contra Julián Grimau y su muerte,
en la familia, que se revive toda la historia familiar, ¿no? Acaban de matar, son unos criminales. Entonces mi conciencia es esa, enseguida entiendo en la familia que he nacido. Mi abuela materna no puede soportar con los hijos más pequeños la hostilidad que hay en el pueblo contra ellos. Primero se van a Puerto Llano, también trabajan en la Calvo Sotelo y emigran a Sao Paulo. Mi abuela coge a los dos hijos más pequeños, a Evelio y a Evaristo. Mi abuela tiene 5 hijos, 4 chicos y mi madre, la única chica. Y no es un exilio político, pero con cierta suerte encuentran trabajo. Mis tíos, uno acaba siendo un militante importante en la Rolls-Royce, que hace los motores de aviones en Sao Paulo, conoce a Lula, y es una historia curiosa. Mi abuela no quiere volver a España, no quiere saber nada de España, dice que no lo puede soportar, no puede volver al pueblo, y cuando en el primer gobierno de Suárez hacen un primer intento de compensar o de reconocer a los fusilamientos y a los represaliados del franquismo, mi abuela nos prohíbe que reclamemos nada ni que hagamos nada. Hasta que mi madre y yo le dijimos: mira, abuela, nosotras te vamos a reclamar, porque aunque sean, creo que eran 15.000 pesetas del momento, pues mira, menos dinero que tienen para comprar tanques, ni comprar aviones, ni comprar cosas innecesarias, ¿no? Bueno, luego se alegró, nos lo agradeció, porque bueno, era una manera de tener algo. Pero a pesar de eso no pudo volver, se murió en Brasil ya en el año 86, se murió muy mayor, y fuimos a verla. O sea, retomamos la relación con la familia, pues ya cuando pudimos ahorrar para viajar a verla, o a un tío mío le tocó la lotería, invitó a mi madre, en fin, la familia, pero no pudimos convencerla, ni a mi abuela ni a mi tío Evaristo, volver a España. Era como si no pudieran soportar volver a ver ni las calles, ni el pueblo, ni donde sufrieron tanto, ¿no? Entonces esto ha sido un dolor eterno, esto ha sido un dolor en la familia que incluso mis hijos ahora, cuando contamos, nunca les hemos dicho nada hasta que no han sido más mayores y tal, salvo porque mi madre vivió con nosotros 19 años, porque, bueno, he ejercido de hermana mayor, entonces mi madre vivió con nosotros esos años, y ella seguía en su línea de contar todo lo que había pasado, con todo tipo de detalles, aunque fueran escabrosos y aunque fueran como fueran. Entonces la familia me da esa perspectiva, me da esa idea de el país en que nazco, que nada tiene que ver con el país que nos enseñan, ¿no? Ni en el nodo, ni... Pero por otro lado, pues empiezo a sufrir todas las carencias de una falta de educación reglada, de cuando empiezo a trabajar en la fábrica, pues me doy cuenta que tengo que tener una formación, la que sea. Entonces hago el examen de ingreso en la escuela de maestría en la calle Embajadores. Y la maestría, entonces, para las mujeres eran todos oficios femeninos,
era peluquería, era no sé qué puericultura, pero ya cuando yo hago el ingreso, hay la rama de químicas. Entonces hago un primer hago un primer año de formación profesional. Pero ya en el momento que empezamos a negociar, a interesarnos por los convenios, a coordinar las pequeñas comisiones obreras, los pequeños grupos que en las fábricas se van montando en torno a lo que son los grupos de empresa, a informarnos en el sindicato vertical, pues llega un momento que no puedo levantarme a las 6 de la mañana, ir a trabajar hasta las 4 de la tarde y luego estudiar por la tarde. Esto se me hace... También es como una disyuntiva porque pienso, lo que hay es que acabar con la dictadura. Bueno, este país no se merece que nos gobierne ni un régimen, pero especialmente una persona tan sin gracia ninguna. O sea, a ver, o sea, era algo que desde el punto de vista estético era casi insoportable, ¿no? O sea, no nos cabía en la cabeza a la gente más joven lo que veíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues me dedico plenamente a coordinar el sector textil, a organizar reuniones, a organizar plantes, las huelgas. Bueno, la verdad es que el miedo que toda esta historia familiar te puede paralizar, pues en mi caso funcionó como impulsor, ¿no? Es decir, bueno, es que esto, mis tíos y mi abuela se han tenido que ir del país, porque es que esto no hay quien lo aguante, este no es un país vivible. Entonces me dio mucho impulso, y luego que aquellas comisiones obreras pues eran una especie de movimiento donde acudías a las asambleas, acudías a las coordinadoras, acudías incluso a las reuniones nacionales. Acabé asistiendo, y en el 72, cuando detienen en los Oblatos a la dirección de comisiones, a Marcelino Camacho, a Sartorius, a Paco el Cura, etc., yo paso a formar parte del secretariado estatal. O sea que me voy haciendo pues una referencia sindical que yo me doy cuenta, vaya, que cuentan conmigo, y que eso me lleva a la cárcel en 3 ocasiones y a la Dirección General de Seguridad en 8 ocasiones. Con la mala suerte que en el 73 yo estoy embarazada. Hay una foto que he rescatado de una ficha policial, que estoy embarazada de 3 meses y que no digo nada a la policía para que no me encuentren más vulnerable de lo que ya estás en esas condiciones. Y llego a Carabanchel, me detienen. Antes había pasado por Ventas. En el año 68, las Comisiones Obreras de Madrid hacemos una reunión interramas, una asamblea, en el albergue juvenil de los marianistas de Zarzalejo. Nos reunimos 2 días allí, nos llevaron 3 autocares, y a la vuelta la policía detectó un autocar, ya no llegó el día anterior, con lo cual ya nos dimos cuenta que la policía estaba sobre nosotros. Entonces, a la vuelta, la policía armada, lo que llamábamos los grises,
En plena autovía nos detienen, ocupan los autocares, se lían a pegarnos porrazos, patadas y nos llevan a la Dirección General de Seguridad. Nos procesan y a mí me llevan a la cárcel de Ventas, donde estoy 3 meses. Me piden 4 años porque yo soy la responsable de uno de los autocares. O sea, los conductores no sabían nada, no sabían dónde iban y cada uno íbamos con un autocar y le indicábamos, con lo cual los conductores, cuando la policía les interroga, pues dicen la verdad, nos señalan como responsables. Entonces estuve 3 meses hasta que me dan la libertad provisional en la cárcel de Ventas. La cárcel de Ventas que yo conozco no tiene nada que ver con la cárcel, con la idea de cárcel de mujeres que Victoria Kent inauguró en plena República. Yo lo que conozco es una cárcel en ruinas, absolutamente, donde en los 4 patios han hecho en uno de ellos unas celdas nuevas donde, y lo utilizan como centro de detención de mujeres. Entonces ahí nos llevan a las presas políticas, que no había ningún reconocimiento como presas políticas, y allí me encuentro con dos presas políticas también, que una es del Partido Marxista-Leninista Maoísta, con Pilar Pérez Benito y Encarnación Formentí, Cani y Pili, que les pedían, estaban en tránsito hacia el penal y les pedían 12 años de cárcel porque les habían cogido un aparato de propaganda. Que la idea de cuando llegábamos, aunque fuera de forma esporádica, a la cárcel, era intentar recuperar ese espíritu que hubo después de la guerra, cuando la cárcel de Ventas acabó hacinada, ¿no? Y entonces Gustave Freire, Matilde Landa, Manolita Alarcón, bueno, todas organizaron pues una actividad cultural para enseñar a leer, enseñar idiomas y tal. Y yo tenía referencias de estos porque mi abuela Rufina, que acabó encarcelada durante 3 años en las Oblatas de Santander, y mi madre, que acabó en Amorebieta, habían pasado por la cárcel de Ventas. Y mi madre se acordaba que una doña Antonia le había enseñado francés. O sea, chapurreaba francés, pero vamos, ella presumía de que había aprendido francés en la universidad más importante, que era la cárcel. Bueno, nada que ver con, éramos Cani, Pili y yo. Luego entró Pilar Bravo, que la habían detenido en una manifestación de estudiantes, y éramos 4. Y entonces pusimos en marcha la más ignorante de todo, la que no tenía casi nada de formación era yo, con lo cual Pilar Pérez Benito, que era maoísta, había estado en China y entonces se empeñaba en enseñarnos chino. Empezamos clases de chino. Cani era yogi, también habían estado las dos en China. Y Pilar Bravo estudiaba económicas, con lo cual esos 3 meses que pasé, pues aunque el entorno era horroroso, no había forma ni de poder leer, bueno, no había periódicos, por supuesto no había radio, el régimen de las funcionarias era totalmente pues muy estricto, muy de... Entonces, bueno,
el recuerdo que tengo de la cárcel de Ventas, entre lo que eran las presas políticas, pues es una sensación muy agradable, muy de, bueno, pues aunque es imposible aprender chino en 3 meses, por supuesto, pero como entre nosotras una relación muy de superación, de bueno, estamos en la cárcel, pero esto lo vamos a resolver y hay que formarse y hay que estudiar y hay que... Entonces, la cárcel de Ventas la venden, esto es el 68, en el 69 yo creo que ya son las últimas presas, y el peor recuerdo que tengo, que es muy malo, es el de la situación de las mujeres, sobre todo las prostitutas, que en el lenguaje carcelario las llamaban piculinas, que eran mujeres que las cogían, las detenían por la calle ejerciendo la prostitución y les echaban una multa de 15 días. También las llamaban quinceneras. Entonces pasaban 15 días en la cárcel, a los 15 días volvían a la calle y vuelta a repetir el ciclo. Entonces, las condiciones en las que llegan, la falta de higiene, la miseria que representa para esas mujeres, en definitiva para todas las mujeres, pero verlo así te hace ver que estás en un país donde no solo hay política, no solo hay que pelear contra un sistema dictatorial, sino que es que hay un fondo de miseria tan grande que no, que sí, que es culpa de Franco, pero cómo se van a resolver todo ese tipo de cosas, ¿no? La cárcel de Ventas la cierran, la derriban, venden los terrenos a un banco importante, no sé si era el banco, no me acuerdo de qué banco, pero bueno, esto estará en los archivos y se puede, si hay algún interés. Y hacen una urbanización donde los únicos vestigios que quedan es cuando van a hacer la piscina de los espacios comunes de la urbanización, que se encuentran que hay muros, que hay celdas, que hay calabozos. Todo esto lo tapan, hacen las piscinas y ahora mismo es una urbanización en la calle Rufino Blanco con Marqués de la Ensenada, cerca de la Plaza de Manuel Becerra en Madrid, donde, para recuperar memoria, hace unos años una de las asambleas del 15M puso una placa que decía que aquí estuvo la cárcel de Ventas, que el arquitecto tal hizo tal. Bueno, esto ha sido vandalizado continuamente y lo único que conseguimos es que en el periodo en que fue alcaldesa Manuela Carmena, una de las calles se llame el Jardín de las Mujeres de Ventas, pero ni se menciona la cárcel ni nada. Entonces ese es mi primer paso por la cárcel. Y luego en el 73, que me detienen a la vuelta de un viaje a Francia organizado por la CGT, ya como responsable en el secretariado estatal, y que la Comisión del Exterior, lo que llamábamos DECO, un compañero nuestro,
Carlos Elvira, que la CGT francesa le deja un pequeño local como punto de encuentro de los españoles, para que reciban además la información que desde aquí podemos mandarle, ¿no? Entonces recorremos Francia, explicando el 1001, explicando las penas que piden para ellos, y a la vuelta yo estoy embarazada, como os decía, y voy a coger un autobús cerca de Arturo Soria, voy a coger un autobús y vienen 4 tipos, me agarran en volanda, me sacan del autobús y me meten en el coche de esos 2 grandes que tenía la policía secreta. Bueno, como me detienen en la calle, yo no tengo nada, no me pueden acusar de que esté haciendo, me detienen sola, con lo cual, pues yo no tengo nada que decir. Me interroga la Brigada Central de la Político-Social, el jefe de la Brigada Central es hermano, se llama García Baliño, y es hermano de un general o de un alto jefe del ejército de Franco, y entonces ya no es aquella policía que iba a las asambleas y vociferaba, sino aquí saben perfectamente dónde hemos ido, con quién nos hemos reunido, etcétera, etcétera. Pero yo no tengo nada encima, no tengo nada, no, en mi casa que la registran encuentran un libro sobre las grandes empresas norteamericanas o los trusts norteamericanos, no sé ni cómo aquello estaba en casa. Entonces yo me niego a declarar, les digo que yo no he estado en ninguna parte. Pues una multa de 250.000 pesetas y al psiquiátrico. Porque en el recinto penitenciario de Carabanchel, a mí me gusta decir los Carabancheles, porque aquello no era, eran 17 hectáreas y allí había correccional, había un hospital penitenciario, estaba el psiquiátrico, que era la cárcel de los que declaraban dementes cuando cometían un delito. Entonces llego aquí relativamente tranquila, sé que voy a estar 2 meses en la cárcel, porque es lo que hay que, cómo se paga la multa, y únicamente que estoy a disposición de la Brigada Político-Social, que puede ir cuando quiera, porque la sanción es del gobernador militar, con lo cual ese es el riesgo, que me puedan sacar, que me puedan interrogar, pero bueno, no es aquello de que no sabes lo que te puede pasar, como sucedió en Ventas. Bueno, pues lo terrible, aquí me encuentro con otras 2 militantes del FRAP, con Margarita y con Julia. Margarita es una mujer científica que trabaja en el CSIC de Madrid, y Julia es una militante del FRAP. Pues igual, nos da clase Margarita de matemáticas, de lo que pidiéramos, ¿no? Porque además era la típica de ciencias que tenía que explicar todo bien. Pero lo que me afecta es ver realmente a gente en un psiquiátrico donde no hay psiquiatra, donde los que cuidan a los dementes son los propios presos, que los funcionarios se organizan internamente y dicen, bueno, pues tú te encargas de esta galería, tú de aquello. Entonces, para llegar
al patio donde estaban nuestras celdas, había que cruzar toda la galería y veías gente abandonada a su suerte, visiblemente medicados, bueno, completamente enajenados. Aquello a mí llegó un momento que dije, bueno, si estás en la cárcel, pero igual, o sea, me choco con una realidad tan horrorosa. Yo que vengo del mundo de la reivindicación, de coordinar cosas, de hacer, de huelgas, y ver que hay esa población reclusa, que sí, que son presos, pero no pueden estar abandonados así, ¿no? Bueno, los 2 meses se cumplen y en mayo, el día 4, ya les digo a los de Comisiones Obreras, porque así como en enero no se me nota el embarazo, pues en mayo ya estoy muy avanzada. Y ya les digo, mira, es la última reunión que acudo de la Inter de Madrid y me acompaña Carmen Triviño, que es una de las compañeras de Cortefiel, de otra empresa del sector, porque Carmen era de la ORT. Y yo no puedo más, o sea, no estoy a punto de... Con tan mala suerte que a la salida nos detienen a 8, a 9. Y ese día 1 de mayo el FRAP había hecho un atentado contra un policía por Tirso de Molina. O sea que cuando llegamos a la Dirección General de Seguridad, antes, ya cuando salimos del portal de la reunión, cogen a Manolo Galán de Artes Gráficas y le estampan contra la esquina de una cabina. Bueno, yo creo que no sé, yo empiezo a tener unos nervios que ya tampoco controlo bien, porque las hormonas del embarazo se disparan cuando les parece, y llegamos a la Dirección General de Seguridad. A Carmen Triviño le revientan las piernas, las 2 piernas, y con suerte, que ni en un caso ni en otro, ni en enero ni en mayo, sin ponernos de acuerdo, todos decimos que hemos ido a una reunión para hacer una cooperativa de casas, que andábamos buscando casa. Nos aferramos a esto, todo el mundo mantiene ese mismo criterio, y otra multa de 250.000 pesetas. Andamos el mismo camino. A la Dirección General de Seguridad, al Tribunal de Orden Público, que no nos procesa, pero que nos pone una multa, con lo cual estamos a disposición de la Brigada Político-Social. Aquí ya se suma a lo que la policía tenía con todos los datos de enero, había sido ya la huelga de Vigo, la huelga general. Bueno, en el país hay un ambiente de reivindicación muy generalizado, pero también de represión como reacción muy grande. Ya en el Ferrol piden unas condenas altísimas, a los trabajadores de los astilleros, en Vigo igual. Bueno, hay una situación muy dura. Pero yo me hago el mismo razonamiento. Bueno, yo voy a estar aquí 2 meses, estoy embarazada de 7, lo más probable es que dé a luz aquí, era mi primer hijo, por tanto, las cuentas de las primerizas no son muy ajustadas. Y suerte que el calendario en real no coincidió con el calendario biológico. Yo cumplo mi multa el día 2 de julio y mi niño nace el 12. Lo esperaba para el 25 de junio, pero por suerte la cosa salió en que
pude tener a mi hijo sano y salvo fuera de la cárcel. En la cárcel me encuentro, soy la única política, no hay nadie en los sótanos del hospital penitenciario, sin luz natural. Allí estamos 30 mujeres y 17 niños y niñas. Salimos una hora al patio, que es donde únicamente hay luz del día, porque la cárcel de Ventas ya la han derribado, Yeserías, que era la cárcel de madres, está en obras, y a la cárcel de Alcalá, a la que llaman a las galeras, pues están para gente condenada, no para gente en tránsito, que son, tienes que ir como a cumplir condena a Alcalá. Entonces, la situación, si el psiquiátrico, si Ventas me afecta, si me afecta el psiquiátrico, aquí ya donde veo que los niños han nacido en la cárcel, han nacido allí. Las madres, algunas tienen 2 hijos. No hay manera de que haya un espacio mayor y estamos en una habitación relativamente grande, pero pequeña para tanta gente. Entonces mi madre y la abogada Cristina Almeida, que era mi abogada normalmente, pues enseguida llevarme fresas, cuidarme, mimarme. Ya les digo, mirad, no podéis traer nada porque los niños no saben lo que es una fresa, se han asustado cuando les he intentado dar. Bueno, es la única vez en mi vida que no he podido leer. Cada vez que llegaba a alguna cárcel, pues pedía el Quijote, que siempre ha sido mi refugio. Pero aquí es que no pude. Es decir, no puedo convivir. Para colmo iban las hijas de María, en el mes de mayo, fueron a enseñar a rezar y a cantar con las presas. Claro, yo me declaro atea, pero en esa sala, que no, era como el doble que esto, me abren la puerta y me sientan con una silla aquí. O sea que, si pude aguantar aquello, yo creo que ya soy capaz de aguantarlo todo. Bueno, aprendí a hacer ganchillo y estuve todo el rato haciendo ganchillo, y había una máquina de coser allí en la sala. Hice ropas para los niños, para mi bebé, para todo. Y felizmente pude tener a mi hijo fuera. En la cárcel me visitaron Amnistía Internacional, me visitó el ginecólogo Sopeña padre, un señor muy mayor, que era médico de la prisión, y me dijo, tú no te preocupes, vamos a estar pendientes, tu hijo va a nacer bien. Digo, no, sí que mi hijo va a nacer, lo sé porque he visto a las gitanas y a las mujeres, a las madres que tienen sus hijos. Pero lo que no sabéis es que cuando te pones de parto, en el recinto carcelario, las funcionarias están en sus aposentos y hay que gritar a la Guardia Civil, que es quien custodia todo el recinto, que llaman a las funcionarias, que no se dan ninguna prisa, y cuando las llaman y cuando ya deciden, vienen y te abren la puerta, la celda. Con lo cual había habido ocasiones que yo ya había visto donde a veces son falsas alarmas, ¿no? Que las contracciones llegan antes que el parto, pero una situación de histeria, una situación de agobio, de inseguridad, que bueno, yo creo que porque
porque era primeriza. Yo creo que si llega a ser mi segundo embarazo y siendo consciente de lo que significa y de cómo pueden ir las cosas, no lo hubiera vivido con ese... Pero bueno, la verdad es que pude salir. La familia me acogió, bueno, el doctor Hernández, que era otro médico, que era del PC allí en Madrid, enseguida me dijo, vente, que yo te atiendo el parto, te vienes a la clínica del Rosario, que efectivamente no me cobró nada, me atendió. La clínica del Rosario en Madrid, que está en Príncipe de Vergara, está atendida por religiosas, pero a las pacientes del doctor Hernández le quitan todos los crucifijos y todo porque este doctor Hernández era un ateo irredento, ¿no? Entonces me sentí muy, muy bien en el sentido de que, bueno, pude parir bien, pude tener a mi hijo bien y pude procesar esos procesos de cárcel. Bueno, a partir de ahí, la dirección de las comisiones obreras pues está totalmente desarticulada y hay que remontar. Se traslada a Barcelona. Cipriano García junto con Armando Varo de la SEAD se encargan de coordinar con el exterior y quedamos en que cuando les parezca se puedan poner en contacto conmigo. No se ponen en contacto conmigo nunca, consideran que, pienso yo, por pensar algo, que el papel de una sindicalista hasta que tiene hijos es uno y a partir de que eres madre pues debe ser otro. Y entonces, suerte que las compañeras del sector en el textil seguimos en contacto, seguimos organizando y soy la segunda secretaria general del Sindicato del Textil Confección de Madrid. Este es un sindicato muy feminizado, bueno, sobre todo la base, ¿no?, de las trabajadoras. Santa Clara tiene 1000 trabajadoras, la empresa donde yo trabajo somos 600, que se llama Manufacturas África, Manufacturas Clámide. Bueno, en el sector hay como 80 o 90.000 trabajadoras. Entonces, cuando ya es la asamblea de Barcelona, ya se acuerdan de mí y ya me invitan a la asamblea de Barcelona. En la asamblea de Barcelona planteamos, ya hay la división sindical, ya aparece un elemento que forma parte de la pluralidad con que la transición avanza, sobre todo la transición política, porque la transición sindical, o sea, hay una mayor ruptura en la transición sindical que en la política. La transición política se empieza a negociar, toda la oposición es un abanico muy amplio y muy heterogéneo. En los sindicatos, pues fundamentalmente, pues hay las comisiones obreras que se forman bajo el franquismo, las históricas centrales sindicales, UGT y comisiones, UGT y CNT, que no han tenido prácticamente actividad bajo el franquismo, pero que ya hay núcleos socialistas, sobre todo en el País Vasco, con Nicolás Redondo, en la zona de Bilbao. Hay la UGT en Sevilla, también hay otro núcleo importante, y luego un núcleo grande entre socialista y cristiano de la OAC, que es la USO. Entonces, aquí hay ya un primer intento de hacer una coordinación sindical.
Entonces, las 3 centrales sindicales forman una coordinadora que es la coordinadora de organizaciones sindicales, la COS. La COS convoca el 6 o el 12 de noviembre, no me acuerdo bien, una huelga general, una acción general por las libertades, en apoyo a las plataformas y la Platajunta y la Junta Democrática, que ya han hecho toda una coordinación entre ellos, que haya para que pueda haber, ya se ha muerto Franco, hay un intento muy, muy importante de que el franquismo siga, y luego ya vienen todas las huelgas importantes, un intento de ruptura en el 76 en enero. Natividad, muchísimas gracias. Yo no he podido interrumpirte en ningún momento porque me parecía un verdadero atentado. Es duro procesar todo esto. Menos mal que ha habido un buen final, porque... Lo ha habido. Ha sido de éxito. Porque no, me refería a tu vida. No. Mi vida. Me refiero a que tienes tu hijo, ¿es niño? Es niño, luego tuve una niña, una hija, Abril, Alejandro y Abril. Y bueno, y son maravillosos. Y luego también hay un éxito para mí muy importante, y es que la historia de las comisiones obreras es una historia de éxito también. Claro. No hay unidad sindical, que yo creo que eso es un cierto fracaso. Las centrales sindicales históricas remontaron su implantación. Y bueno, hay una división sindical que yo creo que en algún momento hay una unidad de acción muy importante entre UGT y comisiones obreras, que yo creo que eso tendrá su propio proceso y que llegará a una unidad de acción con más sindicatos, pero desde luego lo que hay es una atomización muy grande de los sindicatos. Pero yo estoy satisfecha, estoy contenta de mi vida, de mis orígenes, de mi aportación, aunque sea tan pequeña. Yo solamente te daría un abrazo. He vivido cada cosa que has contado como algo mío y me pareces una gran mujer, ¿qué te voy a decir? Creo que has tenido una vida muy dura, pero muy interesante, muy intensa. Me hubiera gustado preguntarte por esas mujeres un poquito más. Yo creo que tenemos que hacer otra entrevista, porque hemos cortado además en este momento, que yo creo que sí que marca una fase, pero nos has dado una información valiosísima desde mi punto de vista, de un tiempo en el que la represión hacía estragos, de lo que significa ir a la cárcel, estar en la cárcel y en aquellas cárceles y ser mujer. Eres una mujer muy conocida y creo que hay aspectos que ya se saben, pero desde luego a mí esto me parece una aportación muy significativa que hay que guardar. Así es que mi reconocimiento, mi cariño inmenso, y seguiremos hablando. Gracias.